Conexión Vital Radio presenta La iglesia de San Andrés Tuxtla nace y se desarrolla en el contexto de una situación mundial y eclesial, al tiempo que dramática, también cargada de promesas y esperanzas, cuyas primicias nos está tocando recoger, pero que también nos corresponde hacer fructificar. Final de la Segunda Guerra Mundial, 6 de agosto de 1945. Es lanzada la primera bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, matando a 90.000 personas. 9 de agosto de 1945. Es lanzada la segunda bomba sobre Nagasaki, matando a 75.000 personas. El existencialismo. El mundo no solo ingresa a la era atómica, sino que en toda la humanidad se extiende una ola de angustia y pesimismo que encuentra su mejor expresión en el existencialismo nihilista de Jean-Paul Sartre. Concluida la Segunda Guerra Mundial, las dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, se disputan el liderazgo mundial, desatando una desenfrenada carrera política, económica, tecnológica y militar, que pone al mundo al borde de un holocausto universal y que registra su mayor momento crítico en octubre de 1962. Guerra, Iglesia y Concilio. Pío XII luchó por amortiguar los daños de la guerra y recogió los impulsos renovadores dentro de la Iglesia, sobre todo en los terrenos bíblico y litúrgico. Juan XXIII, el Papa Bono, cual fue conocido como el Papa Bueno, trabajó arduamente por el establecimiento de la paz como bien de la humanidad, así lo expresó en su encíclica Pacem in Terris, y convocó la realización del Concilio Vaticano II con su famoso aggiornamento. Elección diocesana. Es este último pontífice quien erige la diócesis de San Andrés Tuxtla, desmembrándola de la de Tehuantepec con la bula Quibus Christiani Populi del 23 de mayo de 1959, nombrando como primer obispo a Monseñor Jesús Villarreal y Fierro. Monseñor Jesús Villarreal y Fierro nació en San Juan del Río, Durango, el 28 de abril de 1884, y siendo desde 1933 quinto obispo de Tehuantepec. Fallece el 19 de febrero de 1965 en su natal Durango. Los primeros pasos, el seminario. Además de establecer los límites geográficos de la nueva diócesis, la Quibus Christiani recomienda vivamente al ejecutor de la bula, Monseñor Luigi Raimondi, entonces delegado apostólico, que el que resulte ser el obispo titular realice la erección canónica e inicie la formación del seminario, aunque fuese de manera rudimentaria. El seminario es erigido el 15 de diciembre de 1959 ante la necesidad urgente del clero para la atención pastoral de la nueva iglesia diocesana.
El seminario comienza a funcionar en 2 salones anexos a la Catedral de San Andrés Tuxtla con 12 alumnos. Un bastón para mi vejez. Así es como dicen que llamó don Villarreal y Fierro al que fuera nombrado por la Santa Sede como su obispo coadjutor el 20 de abril de 1960, Monseñor Arturo Szymanski Ramírez. Mira, me llamo Arturo Antonio Szymanski Ramírez. Me pusieron, los polacos usan 2 nombres, el nombre que quieren los papás y el del día en que nace uno. Entonces a mí me pusieron Arturo, mi papá sí quiso que me pusieran. Tengo muchos ministerios, pero ahorita soy arzobispo emérito de San Luis Potosí. Monseñor Arturo Szymanski Ramírez recibió el episcopado el 21 de junio de 1960 y siendo nombrado vicario general y rector del seminario. Posteriormente, en 1962, fue nombrado administrador apostólico de la diócesis y en 1965 fue nombrado como el segundo obispo diocesano. Y yo pensaba que a lo mejor en San Andrés, pues sí, que me iban a hacer el vacío, que iba a llegar y no, cuando llegaba a San Andrés, mis respetos. Ahí en el ADO, ya cuando íbamos llegando se veía, había mucha gente y flores y cosas. Y el primero que me saludó después del señor Villarreal. Cambio de estafeta. Ante sus desgastadas fuerzas por el peso de los años y el cansancio acumulado durante tanto tiempo, don Villarreal y Fierro solo alcanzó a dar inicio al seminario. Corresponde a don Szymanski darle mayor forma ocupándose de la construcción del Seminario Menor San José en la ciudad de Santiago Tuxtla y dedicando esfuerzos serios por la formación del clero diocesano. Hice el seminario, puse uno de tiempo completo a Enrique López Velarde, que le compramos una camioneta chiquita y él ahí dormía, se iba a los pueblos y tenía un micrófono y tocaba el acordeón. Trató de ir aplicando las enseñanzas conciliares, en cuyas sesiones tuvo ocasión de participar en la vida diocesana, llevando a cabo sobre todo la renovación litúrgica. Sí, ciertamente a mí la liturgia siempre me ha gustado y he tratado de que se viva. Comprometido también con la educación cristiana del pueblo, impulsó la creación de escuelas cristianas como la de San Andrés, Catemaco y Acayucan, con el establecimiento de misiones religiosas en distintos puntos de la diócesis, motivado siempre por la escasez de sacerdotes. El Papa que nos dio a don Guillermo Ranzauer, sucesor de Juan XXIII, con el nombre de Paulo VI, fue elegido en junio de 1963 y realiza la continuación del Concilio Vaticano II hasta su conclusión en diciembre de 1965. Además de llevar a cabo la puesta en práctica por las direcciones conciliares, dejó un rico legado de enseñanzas contenidas sobre todo en sus encíclicas, cartas y exhortaciones apostólicas, entre las que se destaca la famosa Evangelii Nunciandi, sobre la evangelización en el mundo contemporáneo. En febrero de 1969, elige para que ocupe la sede vacante de la diócesis al señor canónigo honorario don Guillermo Ranzauer González, rector en aquel entonces del seminario de la arquidiócesis de Jalapa. Me nombraron. El señor Emilio Bascal me llamó a platicar con él. Y tuve una pequeña circunstancia, que yo había ido antes a verlo, como unos 3 o 4 meses a verlo, para pedirle
que ya me relevara del cargo de rector del seminario, porque yo dije, fíjese, señor obispo, que yo ya tengo varios años, necesito un desafío en otro lugar. Me acordaba, yo tenía un pensamiento de una parroquia chica, que todavía no estaba fundada, pero que a mí ya me parecía que podía ser fundada. Entonces, cuando lo fui a ver, me dijo, oye, ¿tú querías cambio? Dije, sí, señor, ¿cómo no? Qué gusto que ya me vaya a cambiar. Dice, pero es que fíjate que el Santo Padre quiere que le ayudes tú. Era ya Pablo VI, ¿no? Sí, Pablo VI. Teniendo la diócesis de San Andrés, que vayas ahí como ejercer tu ministerio como obispo. La verdad, las primeras reacciones mías fueron no solamente de ser indigno, ocupando el cargo de tercer obispo de esta querida diócesis. 12 de marzo de 1928, nace en Huatusco, Veracruz. Yo nací en Huatusco, Veracruz. San Antonio Huatusco era su nombre antiguo oficial, San Antonio Huatusco, porque hay otro Santiago Huatusco. Estamos en el centro de Veracruz y pues nací el 12 de marzo de 1928. Entré al seminario, decía yo, en 1941. El primer año lo pasé en Azcapotzalco, Distrito Federal. Y como ya en el año 42, pues había un poco de más libertad religiosa, nos venimos al seminario de Jalapa. 1945, inicia estudios humanísticos en el seminario de Jalapa. 1944 a 1947, estudia filosofía en Montezuma, Nuevo México, Estados Unidos. Bueno, los obispos tenían una cierta obligación de manutención del seminario de Montezuma. Pues ellos sostenían a ese seminario. Y bueno, aquí en Jalapa se fijaron en que yo podía ser un estudiante de Jalapa allá. En realidad éramos 4 o 5 de Jalapa que estudiábamos en Montezuma. Quizá llegamos a ser 7 u 8. Y ya me mandaron allí. Me escogieron entre mis compañeros para ir a Montezuma. Sí. 1947 al 1952, realiza estudios teológicos, doctorándose en moral y obteniendo un bachillerato en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, Italia. Y la teología toda la hice en la Universidad Gregoriana, en Roma. Ahí hice la teología y después hice una tesis en teología moral y un año de Derecho Canónico. 22 de junio de 1951, es ordenado sacerdote en la misma urbe. En 1954 regresé directamente, casi directamente, después de estar en México, que me hicieron el recibimiento de mis familiares, me vine al seminario para iniciar el curso 54-55. 21 de marzo de 1969, toma posesión de la sede vacante de la diócesis de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Y me dice, pues sí, pero ¿qué nombra? ¿Tú qué dices? Ya fue cuando le dije que quería consultarlo con mi padre espiritual. Y el Señor y el padre Abraham Isaac estuvo de acuerdo en que yo pues aceptara. Recuerdo que cuando era sacerdote le había yo prometido al obispo que me ordenó obediencia y respeto. Y yo dije, bueno, pues ahora el Papa me pide la obediencia y ejerzo la obediencia y ya en nombre de esto, pues acepté.
22 de marzo de 1969, recibe la ordenación episcopal en la Santa Iglesia Catedral de San José y San Andrés. Una realidad rica y desafiante. Rica en biodiversidad y recursos naturales, por el entorno geográfico que caracteriza el territorio físico que ocupa la diócesis. Rica en innumerables valores, costumbres y tradiciones, provenientes de culturas ancestrales, tanto de las épocas precortesiana como colonial. Rica por sus pueblos y pobladores, con franco incremento de gentes inmigrantes en busca de trabajo y de progreso. Desafiante por la irracional y ambiciosa explotación de los recursos naturales y la extinción de los ecosistemas. Desafiante por la escasez desproporcionada de agentes de evangelización que iluminan y fermenten las culturas y actividades humanas por la luz del Evangelio. Desafiante por las poblaciones ignoradas, ignorantes y empobrecidas que forman parte de la grey que hay que apacentar. Al toro por los cuernos. En una carta pastoral de 1976, prácticamente programática y una serie de extenuantes pero muy fructíferas visitas pastorales, don Rantzauer incursiona en la década de los 70 con una más detallada visión de la realidad, la cual podría resumirse en los siguientes términos. Una pastoral planificada. En el seno del episcopado mexicano había surgido ya desde tiempos conciliares una organización pastoral llamada Unión de Mutua Ayuda Episcopal, que busca aplicar de manera más profunda las enseñanzas conciliares y que don Rantzauer sabe aprovechar muy bien como instrumento que le auxilie en la planeación pastoral de la diócesis, sobre todo en lo que mira al análisis de la realidad. Tiempo de crisis. Durante esta misma década, don Rantzauer tiene que enfrentar una dura crisis que golpea fuertemente a la diócesis, tanto en el clero como en el seminario. Por un lado, algunas posturas ideológicas llevadas al extremo influyen en el pensamiento teológico y pastoral, dada la apertura conciliar, provocando faltas de identidad vocacional y, en consecuencia, deserciones sacerdotales. Por otro lado, ante la demora del surgimiento de un mayor número de vocaciones sacerdotales en la diócesis, el Seminario Menor cierra sus puertas entre 1976 y 1978, teniendo que enviar a los seminaristas existentes a Jalapa o incluso a Tehuacán. Para el curso 1978-1979, el Seminario Menor reabre sus puertas con 12 seminaristas. ...1978... año de los 3 papas. Paulo VI, a quien entre otras cosas debemos el nombramiento de don Rantzauer como tercer obispo de nuestra iglesia diocesana, muere en Castel Gandolfo el 6 de agosto de 1978 en la festividad de la Transfiguración del Señor. Juan Pablo I, cuyo pontificado duró solamente 33 días, es elegido el 26 de agosto y muere el 28 de septiembre del mismo año. Juan Pablo II, elegido el 16 de octubre de 1978 y fallecido el 2 de abril del 2005. Documentos eclesiales. Exhortación pastoral Evangelii Nunciandi. Documento de Puebla de la Tercera Conferencia del Episcopado Latinoamericano de 1979.
exhortación apostólica, catequesis tradende, sirvieron de inspiración para que en la diócesis se impulsara una evangelización más profunda y sistemática, dando gran impulso a la Escuela de Ministerios, Instituto de Teología, los ministerios laicales, los movimientos apostólicos y vertiendo sus enseñanzas en los siguientes documentos diocesanos. Primer ordenamiento para la Pastoral de los Sacramentos de Iniciación Cristiana, 1977. Segundo ordenamiento para la Pastoral de los Sacramentos de Iniciación Cristiana, 1979. Primer Plan Diocesano de Pastoral, 1981, del que no hubo documento escrito, más que un objetivo general y unos objetivos específicos, aplicables estos últimos, unos para la región de San Andrés y otros para la región de Coaxacualcos con vistas a la división de la diócesis. ...25 años después, una hija. Con un área territorial muy extensa, con un desarrollo socioeconómico tan contrastante como desigual, industrial y agropecuario, con un incipiente crecimiento entre los miembros del clero y el tímido incremento de vocaciones sacerdotales, don Guillermo Ranzáguer González, apoyado por el presbiterio, se lanza a promover la creación de una nueva diócesis con sede en Coaxacualcos, la cual es elegida el 1 de mayo de 1984, teniendo como primer obispo a Monseñor Carlos Talavera Ramírez, que en paz descanse. Justo cuando la diócesis de San Andrés Tuxtla está por cumplir sus primeros 25 años de vida. San Andrés, ¿cómo quedó? Por supuesto que don Ranzáguer se quedó con nosotros como obispo de la diócesis, con alrededor de 24 sacerdotes diocesanos, una veintena de parroquias, algunas de ellas vacantes y distribuida en 4 foranías, una cincuentena de seminaristas, entre mayores y menores, distribuidos en las distintas sedes del Seminario Interdiocesano de Jalapa, Veracruz, Orizaba, Texcoco y menores en la ciudad de Santiago Tuxtla. Algunas casas diocesanas, como la de Pablo VI en Santiago Tuxtla y la de San Andrés Apóstol de Acayuca. ¿Quién dijo que la diócesis se empobrecería? En el plano evangelizador, durante la segunda mitad de la década de los 80 y la primera mitad de los 90, hubo un gran impulso a la pastoral de las vocaciones, con participación activa de los laicos en los equipos parroquiales de pastoral vocacional. Incrementó en el número de sacerdotes diocesanos que comienzan a integrar un presbiterio predominante joven, con más vocaciones locales. De los ministerios laicales y los movimientos apostólicos comienzan a surgir vocaciones al diaconado permanente, diversificándose también en las escuelas diocesanas. En un plano más material, sin dejar de tener sus repercusiones evangelizadoras y pastorales, hay fundación y edificación de los 3 monasterios de vida contemplativa en San Andrés Tuxtla, Santiago y Acayucan. Obtención de casas diocesanas como Villa del Carmen y la Quinta San Antonio, en Comoapan del terreno Juan Pablo II. Construcción del obispado, de numerosos templos, muchos de los cuales se han convertido en sedes parroquiales, tales como Villa de Juanita, Los Tigres, La Victoria, etc. Incrementó en el número de parroquias, cuasiparroquias y creación de las primeras diaconías, iniciándose la construcción y conformación de nuestro seminario mayor, San Andrés Apóstol. Viento en popa.
los últimos casi 3 lustros, 1990 al 2004, del gobierno pastoral realizado por don Ranzauer, podríamos decir que en general fueron muy dinámicos y fructíferos en muchos planos. Por ejemplo, se elaboraron eclesialmente los siguientes trabajos y proyectos. Segundo Plan Diocesano de Pastoral, 1991. Tercer Plano Diocesano de Pastoral, 1997. Y Cuarto Plan Diocesano de Pastoral, 2003. A la luz de significativas coyunturas y documentos eclesiales como la Cuarta Conferencia del CELAM de Santo Domingo, en el 5º centenario de la evangelización de América en 1992 y el gran jubileo del año 2000, se actualiza el ordenamiento para la pastoral de los sacramentos en 1994, haciéndolo extensivo a todos los sacramentos a diferencia de los 2 anteriores, que solo contemplaban los sacramentos de iniciación, y se elabora un primer plan diocesano de defensa de la fe en 1995. Don Guillermo Ranzauer escribe una segunda carta pastoral acerca de las supersticiones, brujerías y falsas creencias en 1998, una exhortación sobre la pastoral familiar en el 2001, otra exhortación sobre pastoral indígena en el 2003 y la última sobre pastoral del migrante. Estructuración diocesana, otras realizaciones. A don Guillermo Ranzauer le debemos la celebración anual del Día del Católico, la realización de la CONACE, el establecimiento de las asambleas presbiterales, las reuniones mensuales de foranía, el periodo de ejercicios espirituales, la semana de actualización teológica y la posada sacerdotal. El establecimiento del Consejo Diocesano de Pastoral, las peregrinaciones anuales a la Basílica de Guadalupe, a Santuario del Cristo Negro de Otatitlán, la realización de numerosos acontecimientos eclesiales tales como la coronación pontificia de la imagen de Nuestra Señora del Carmen de Catemaco, como reina y madre de nuestra Iglesia diocesana en 1992, congresos diocesanos misioneros en 1999, eucarísticos en el año 2000 y 2004 y el año jubilar eucarístico en el 2004. También debemos la ordenación episcopal de don José Trindad Zapata Ortiz, actualmente nuestro 4º obispo de esta diócesis. Algunas curiosidades. Haber sido el obispo más joven de todo el país cuando fue nombrado para esta sede. Haber sido administrador apostólico de la diócesis de Tehuantepec y visitador apostólico en la diócesis de Aguascalientes. Haber servido a la Iglesia de México desde el seno de la SEM como presidente de las comisiones episcopales de vocaciones y seminarios, ministerios laicales, diaconado permanente y diócesis en distintos trienios. Haber ordenado a más de 100 presbíteros en sus poco más de 35 años de ministerio episcopal como obispo residente de nuestra diócesis. Haber realizado por lo menos 5 visitas pastorales, recorriendo palmo a palmo el territorio diocesano, incluyendo en las primeras 2 lo que hoy pertenece a la diócesis de Coatzacoalcos, además de las frecuentes visitas parroquiales con ocasión de fiestas patronales y otros eventos. El padre Zapata Ortiz nació en Fresnillo, Zacatecas, el 24 de mayo de 1959. Realizó sus estudios filosóficos y teológicos en el Seminario de Cristo Rey para vocaciones adultas de la diócesis de Texcoco. Su ordenación sacerdotal fue el 9 de mayo de 1990 para la diócesis de San Andrés Tuxtla por el Papa Juan Pablo II en Durango, con ocasión de su segunda visita a México. Bueno, yo soy de una comunidad rural, soy
campesino, era albañil. A los 22 años tuve unos ejercicios espirituales en una Semana Santa donde descubrí que Dios me amaba, que Cristo había muerto en la cruz por mí hasta derramar hasta la última gota de su sangre por mí. En 1990 fue nombrado vicario parroquial y desde ese mismo año hasta 1998 fue prefecto de disciplina y profesor en el seminario Cristo Rey de Texcoco. El principio. El inicio. Después. Inicio. Bueno, yo fui ordenado por el Papa Juan Pablo II el 9 de mayo de 1990 en Durango, en su segunda visita pastoral cuando él vino a México. Obteniendo en 1996 la licenciatura en Teología en la Pontificia Universidad de México. De aquí me regresaron a ese seminario donde yo había estudiado de vocaciones adultas. El que está en Texcoco. Que está en Texcoco, para que fuera como formador. Y allá me quedé. Entonces, estando ahí en el seminario, estuve 3 años a tiempo completo, luego 3 años haciendo una licenciatura de Biblia en la Universidad Pontificia de México, pero al mismo tiempo en el seminario, dando clases en el seminario y yendo a clases a la universidad. Desde 1998 se desempeñaba como rector del seminario de Cristo Rey de Texcoco. Primera visita ad limina Apostolorum Petri et Pauli, Ciudad del Vaticano, septiembre 17 del 2005. El Papa Benedicto XVI recibió este sábado en audiencias separadas en su residencia de Castel Gandolfo a 7 prelados de la Conferencia Episcopal Mexicana. En la visita ad limina Apostolorum informó el Vaticano. Precisó que el pontífice recibió al arzobispo de Jalapa, Sergio Obeso Rivera, a los obispos de Coaxacualcos, Rutilo Muñoz Zamora, de Córdoba a Eduardo Porfirio Patiño Leal, de Orizaba a Hipólito Reyes Larios y de Papantla a Lorenzo Cárdenas. También al obispo de San Andrés Tuxtla, José Trinidad Zapata Ortiz, con el obispo emérito Guillermo Ranzáguer González. El Vaticano no precisó detalles de la cita, aunque se trató de un grupo de obispos más de la SEM que durante este mes es recibido por el Papa Benedicto XVI en el marco de la quinquenal visita ad limina en la que se le exponen la situación de sus respectivas diócesis. Una herencia. Estadísticas 2007-2008. Superficie del territorio 13.495 kilómetros cuadrados. Población 968.266 habitantes. Católicos 774.612 católicos. No católicos 193.654. Parroquias 53. Sacerdotes diocesanos 99. Sacerdotes religiosos 4 sacerdotes jesuitas. Sacerdotes ordenados 16. Diáconos 35. Religiosos profesos 0. Religiosas profesas 82. Seminaristas 33, 16, 43, 5, 4, o un total de 96. Con una visita ad limina ya realizada en el 2005, la primera visita pastoral concluyó en el año 2008. Un plan de formación permanente del clero en el 2005, poniéndose en práctica la actualización y publicación del cuarto ordenamiento para la pastoral de los sacramentos en el 2006, la convocación y realización de 2 consejos diocesanos de pastoral, jóvenes y laicos, un congreso eucarístico diocesano, la convocación a preparar y celebrar un año jubilar con ocasión del 50º de la diócesis. Nuestro seminario.